La mayoría de los hombres que conoces trabajan duro. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es para qué. Piénsalo un momento. No como concepto abstracto, sino de forma concreta. El hombre que tienes en mente ahora mismo, ese que madruga, que cumple, que carga con sus responsabilidades sin quejarse demasiado, sabe realmente hacia dónde va. ¿Tiene una dirección que él mismo eligió con conciencia, o simplemente tiene una inercia que aprendió a sostener porque era lo que tocaba? Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y esa diferencia no siempre se nota desde afuera. Desde afuera, ambos parecen igual. Ambos trabajan. Ambos pagan. Ambos siguen adelante. Pero por dentro, uno sabe por qué hace lo que hace y el otro solo sabe que hay que seguir haciéndolo. Uno tiene brújula. El otro tiene rutina. Y durante mucho tiempo, la rutina puede parecerse a la brújula tanto que uno no siente la necesidad de distinguir entre las dos. Esto no es un video sobre motivación. Si lo que buscas son frases que te den energía para la próxima semana, esto no es para ti. Lo que ofrezco aquí es algo distinto y a veces más incómodo, una forma de ver con más claridad lo que está pasando de verdad. Porque ciertos hombres siguen atascados en el mismo punto a pesar de esforzarse de forma genuina. Porque el dinero, que debería ser una herramienta, se convierte en una fuente permanente de ansiedad. Y porque la pregunta sobre el propósito, que parece filosófica y secundaria, resulta ser la más práctica de todas. Este video es sobre esa diferencia. Y para llegar a ella, vamos a tener que pasar por tres cosas que en apariencia no tienen mucho que ver entre sí: el dinero, las decisiones y el propósito. Pero te adelanto algo, son la misma cosa. Son el mismo problema mirado desde tres ángulos distintos. Y cuando lo veas así, algo en tu forma de entenderte a ti mismo va a cambiar. Puede que no te guste lo que veas al principio. Eso también es parte del proceso. Existe un tipo de hombre al que nadie señala porque no da señales claras de que algo esté mal. Va al trabajo. Paga sus cuentas. Tiene una rutina más o menos establecida. Tal vez tiene una familia, o está construyendo una. Tal vez tiene metas que repite cuando alguien le pregunta. Desde afuera, todo parece en orden. Pero si lo miras de cerca, si te sientas con él sin prisa y sin juicio, y lo escuchas de verdad, vas a notar algo que no aparece en ningún resumen de su vida. Una especie de cansancio que no se cura con dormir. Una sensación sorda, constante, de que está corriendo en una cinta que no para, pero que tampoco avanza hacia ningún lugar que él mismo haya elegido conscientemente. Está ocupado todo el tiempo. Pero si le preguntas qué está construyendo, específicamente, con criterio propio, la respuesta que aparece suele ser vaga. Suele ser una descripción de lo que ya tiene más algo ligeramente mejor. No una visión. Una extrapolación. Ese hombre no está fallando. Y eso es precisamente el problema. Si estuviera fallando de forma visible, alguien lo notaría. Él mismo lo notaría. Pero está rindiendo bien, funcionando de forma aceptable, dentro de un sistema que nunca cuestionó con profundidad. Y eso es mucho más difícil de ver, y mucho más difícil de salir. El esfuerzo existe. No lo voy a negar ni minimizar. Lo que falta no es voluntad en el sentido superficial de la palabra. Lo que falta es dirección con propósito propio. Y esa es una distinción que la mayoría de los hombres no tiene oportunidad de hacer porque nadie se la enseña. El sistema que los formó, la escuela, el trabajo, la cultura que consumen, ninguno de esos sistemas tiene incentivo para enseñarles a cuestionar si el juego en el que participan fue diseñado pensando en ellos. No lo fue. Fue diseñado pensando en su utilidad. Y hay una diferencia fundamental entre las dos cosas. Un hombre útil al sistema no es necesariamente un hombre que vive bien según sus propios términos. Puede serlo. Pero no es automático. No es la misma cosa. Hay algo que ocurre cuando uno entiende esto de verdad. No como crítica al sistema ni como excusa para no moverse, sino como información. Como un dato que cambia el mapa desde el que uno opera. Si el mapa con el que has estado navegando no fue diseñado para llevarte a donde quieres llegar, no es que seas mal navegante. Es que el mapa estaba mal. Y cambiar el mapa, construir uno propio con criterio propio, eso sí es posible. Pero primero hay que admitir que el mapa que tenías no era el correcto. Hay una trampa que atrapa a los hombres que tienen suficiente. No a los que no tienen nada, que enfrentan una realidad diferente con sus propias complejidades. A los que tienen suficiente. Suficiente para no sentirse urgidos a cambiar nada. Suficiente para que quejarse parezca ingratitud.
pero no suficiente para sentirse realmente libres. Esa trampa tiene un nombre, aunque rara vez se use con honestidad, es la trampa de la comodidad administrada. Y funciona de una forma muy específica. En algún punto de la vida, un hombre llega a un nivel donde tiene cosas que perder. Tiene una estabilidad que le costó construir. Tiene compromisos que cumplir. Y entonces, sin que nadie se lo diga explícitamente, sin ninguna reunión ni decisión formal, empieza a tomar decisiones con una lógica completamente distinta a la que tenía antes. Deja de decidir para avanzar. Empieza a decidir para no retroceder. Sus decisiones se vuelven defensivas. Protege lo que tiene. Deja de explorar lo que podría tener. Eso no es cobardía. Es una respuesta humana completamente comprensible. Cuando tienes algo que cuidar, quieres cuidar. El problema es cuando ese instinto protector se extiende a áreas de la vida donde no debería gobernar. Cuando empiezas a protegerte también de las conversaciones que incomodan. De las decisiones que implican incertidumbre real. De los cambios que podrían mejorar tu vida, pero que primero van a desestabilizarla. En ese momento, la comodidad que construiste para sentirte bien se convierte en una jaula. Una jaula con muy buenas condiciones. Pero jaula al fin. Y aquí entra el dinero de forma concreta y específica. Para la mayoría de los hombres en esta posición, el dinero no funciona como herramienta de libertad. Funciona como herramienta de control de daños. Se usa para pagar deudas. Para cubrir imprevistos. Para no quedar expuesto. Para mantener las apariencias en un nivel que no genere preguntas incómodas. Y cuando esa es la única relación que tienes con el dinero, esa relación se vuelve ansiosa. Hay un ruido de fondo permanente. No el miedo a quedarse en la calle. Algo más sutil y quizás más corrosivo, el miedo a quedarse atrás. A que algo se rompa y no poder cubrir. A que el mes salga mal. A que alguien note que no estás donde deberías estar. Ese miedo sostenido en el tiempo agota de una forma que no siempre se puede nombrar. Y un hombre agotado por ese ruido de fondo constante no toma buenas decisiones. Toma decisiones seguras. Decisiones que minimizan el riesgo visible. Y esas no son la misma cosa que las buenas decisiones. A veces se parecen. Pero a menudo, las decisiones más seguras en el corto plazo son las que más cuestan en el largo. Hay algo más que vale la pena decir sobre esta trampa psicológica. No afecta solo a las decisiones que uno toma conscientemente. Afecta también al tipo de personas que uno permite cerca, a las conversaciones en las que uno participa, al tipo de información que uno deja entrar. Un hombre en modo defensivo tiende a rodearse de personas que validan el statu quo, no porque sean malas personas, sino porque la validación del statu quo resulta reconfortante cuando cambiar parece demasiado costoso. Tiende a evitar las conversaciones que lo cuestionan. Tiende a filtrar la información que llega según si confirma o desafía la narrativa que sostiene su comodidad. Eso crea un circuito cerrado. Y los circuitos cerrados no generan perspectiva nueva. Solo reciclan lo que ya está dentro. La trampa, entonces, no es económica en su raíz. Es psicológica. Es la convicción, a veces consciente y a veces completamente invisible, de que la vida tiene un techo determinado y que el trabajo de uno es llegar a ese techo sin caerse. No construir el techo. No elegir si ese es el techo correcto. Llegar. Y una vez llegado, mantener. Esa convicción limita lo que uno ve como posible antes siquiera de empezar a evaluar. Opera como un filtro que borra las opciones que no caben dentro del rango conocido, antes de que puedan ser consideradas. En algún punto de este proceso, el problema deja de ser económico. Eso es lo que quiero que veas con claridad, porque es el punto donde la mayoría da la vuelta y regresa a hablar de estrategias de ahorro, de inversión, de productividad. Como si el problema fuera técnico. No lo es. Nunca lo fue del todo. Cuando un hombre lleva suficiente tiempo moviéndose sin dirección propia, cuando lleva suficiente tiempo tomando decisiones defensivas en lugar de decisiones propias, cuando lleva suficiente tiempo ignorando la pregunta de qué quiere en realidad, algo empieza a erosionarse. No su cuenta bancaria. Su identidad. La identidad de un hombre no viene escrita en ningún lugar. No se hereda y no se recibe. Se construye, a lo largo del tiempo, a través de las decisiones que toma, las cosas que elige sostener cuando cuesta sostenerlas, los riesgos que asume conscientemente, los valores que defiende cuando defenderlos tiene un precio real. Un hombre que durante mucho tiempo decide en respuesta a presiones externas, que decide para cumplir expectativas, para no perder lo que tiene, para no incomodar, ese hombre no tiene una identidad construida desde adentro.
Tiene una identidad prestada, hecha de lo que otros esperaban que fuera, de los roles que fue ocupando porque había que ocuparlos, de los compromisos que fue asumiendo sin detenerse a preguntar si los quería de verdad. Y una identidad prestada funciona, durante un tiempo. Puede funcionar muchos años, hasta que deja de funcionar. El momento en que deja de funcionar no siempre tiene una forma dramática. No siempre es una crisis visible, un colapso, una ruptura que todos notan. A veces es solo una sensación persistente. La de ya no saber bien por qué haces lo que haces. La de cumplir sin sentido claro. La de tener logros que técnicamente son tuyos pero que no se sienten propios. Y cuando alguien te pregunta qué quieres, de verdad, no para el trabajo ni para la familia, sino para ti, no tienes una respuesta que salga de un lugar real. Tienes frases que has repetido tantas veces que ya no sabes si son tuyas. Ese vacío no es necesariamente depresión. No siempre. A veces es simplemente el resultado lógico de haber vivido hacia afuera durante demasiado tiempo. El cuerpo lo detecta antes que la mente. Aparece como irritabilidad sin causa aparente. Como una fatiga que no guarda proporción con lo que uno hace. Como la sensación extraña, difícil de describir, de estar presente en tu propia vida pero sin estar del todo dentro de ella. Como si la vivieras con un pequeño retraso, desde un paso atrás. No estás roto. Estás desconectado. Y esa distinción importa porque tiene implicaciones completamente distintas. Un hombre roto necesita ser reparado. Un hombre desconectado necesita reconectarse. Y eso es algo que puede hacer. Pero no a través de más esfuerzo aplicado en la misma dirección de siempre. Hay algo más que ocurre en este estado y que pocas veces se nombra con honestidad. Cuando un hombre está desconectado de su propia dirección, empieza a ser muy susceptible a las narrativas externas sobre lo que debería ser. Las redes sociales tienen una narrativa. El grupo de pares tiene otra. La cultura tiene la suya. Y todas compiten por definir qué significa ser un hombre que lo está haciendo bien. Todas ofrecen un molde. Y un hombre sin un criterio propio claro tiende a probar esos moldes, no siempre de forma consciente, tratando de ver cuál le da la sensación de que encaja. El problema es que ningún molde externo va a dar esa sensación de forma duradera. Porque la sensación de que uno encaja en su propia vida no viene de adoptar la identidad de otro. Viene de construir la propia. Despacio. Con decisiones reales. Con dirección elegida. La solución que el mercado ofrece para este estado suele ser más acción. Más rutinas. Más hábitos. Levántate más temprano. Optimiza tu tiempo. Lee más. Entrena más. Y hay algo de valor en todo eso en el contexto correcto. Pero si aplicas más velocidad y más esfuerzo a una dirección que no elegiste con conciencia, solo llegas más rápido a un lugar que no querías llegar. La pregunta no es cómo hacer más. La pregunta es qué vale la pena hacer, y por qué, y para quién, y según qué criterio propio. Esa pregunta es la que se evita con más consistencia. Porque no tiene respuesta inmediata. Porque requiere quietud en un mundo que premia la ocupación permanente. Porque implica la posibilidad de descubrir que algunas cosas que uno ha estado haciendo con mucho esfuerzo no valían ese esfuerzo. Y eso es incómodo de una forma que pocas cosas lo son. Si el problema no es técnico sino de dirección, lo que se necesita no es otro consejo. Se necesita un marco. Una forma diferente de entrar a las propias decisiones. Y el marco que funciona no es complicado en su descripción, aunque sí requiere práctica y honestidad real para aplicarlo. Tiene 3 componentes. Cuando los ves juntos y los llevas a tu vida concreta, cambian la forma en que te relacionas con casi todo lo que importa. El primero es aprender a calcular el costo real de las cosas, no su precio. El precio es lo que pagas con dinero. El costo es lo que pagas con tiempo, con energía, con atención, con salud, con presencia. Son cosas completamente diferentes y la mayoría de los hombres son buenos calculando precios pero pésimos calculando costos. Aceptan trabajos que pagan bien pero cuestan demasiado en lo que les quitan fuera del trabajo. Mantienen compromisos que ya no tienen sentido porque el costo de salir de ellos parece demasiado alto comparado con el desgaste diario que implica quedarse, y eso es un error de cálculo, no una elección consciente. Sostienen hábitos que funcionaban en otra etapa de su vida pero que hoy los drenan sin devolverles nada. El costo más caro que existe no se paga con dinero. Se paga con tiempo. Y el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar, conseguir más barato, ni negociar. Cuando eso se entiende de verdad, no como frase sino como realidad operativa, la forma en que uno evalúa cada decisión cambia.
Ya no se pregunta solo cuánto cuesta esto en dinero, sino cuánto de mi vida estoy dispuesto a entregar a cambio de esto. Y con esa pregunta, muchas cosas que parecían razonables dejan de serlo. Preguntarse cuánto cuesta algo, en el sentido real y completo de la palabra, es una de las preguntas más poderosas que uno puede hacerse. Y la respuesta honesta, cuando uno se toma el tiempo de buscarla, a veces cambia decisiones que llevan años tomadas. No siempre dramáticamente, a veces de forma muy concreta y práctica, pero siempre con más claridad que antes. El segundo componente es la distinción real entre lo urgente y lo importante. Esto se ha dicho muchas veces. Se repite tanto que ya casi no se escucha. Pero casi nunca se aplica de forma sostenida, porque lo urgente tiene una ventaja brutal sobre lo importante, siempre grita. Lo urgente aparece con consecuencias inmediatas si no se atiende. Lo importante casi nunca hace ruido. Puede postergarse sin consecuencias visibles en el corto plazo. Y en una vida donde lo urgente no para, donde hay siempre algo que atender, algo que resolver, algo que responder, lo importante se va desplazando. Semana a semana. Mes a mes. Año a año. La conversación que uno debería tener consigo mismo sobre hacia dónde va su vida. La decisión financiera que lleva meses postergando porque es compleja y requiere sentarse a pensar con calma. La relación que necesita atención real, no tiempo de calidad en el sentido de actividades compartidas, sino presencia honesta, conversaciones sin prisa, escucha real. Todo eso se posterga mientras lo urgente ocupa el espacio. Un hombre que vive exclusivamente en modo reactivo, respondiendo a lo que llega, gestionando lo que aparece, está dejando que otros diseñen su agenda. No por maldad de los otros. Simplemente porque si tú no tienes prioridades claras, el mundo tiene las suyas y te las aplica sin preguntarte. El tercer componente es el más contraintuitivo y quizás el más importante. La mayoría de las decisiones grandes no se toman en los momentos grandes. Se toman antes. Se toman en los momentos pequeños que parecen irrelevantes. En la decisión de con quién pasar el tiempo de forma regular. En los contenidos que eliges consumir de forma habitual. En el tipo de conversaciones que permites en tu vida. En cómo tratas los compromisos pequeños cuando nadie te observa. Las decisiones importantes son generalmente el resultado acumulado de muchas decisiones pequeñas que en el momento de tomarlas parecían no tener consecuencias significativas. Eso tiene una implicación muy concreta. Si quieres tomar mejores decisiones en los momentos que importan, el trabajo no empieza en esos momentos. Empieza antes. En construir el entorno, los hábitos mentales y la claridad de valores que sirven de base cuando llega la presión real. No se puede decidir bien bajo presión si no se construyó una base que sostenga esa decisión antes de que la presión aparezca. Y esa base no se construye en los momentos dramáticos. Se construye en la rutina. En lo ordinario. En los días donde parece que no pasa nada importante. Juntos, estos tres componentes no son un sistema que seguir. Son una forma de ver. Y cambiar la forma en que uno ve cambia lo que uno nota, lo que uno evalúa, y finalmente lo que uno decide. El cambio de fondo no viene de actuar diferente de golpe. Viene de ver diferente de forma sostenida. Voy a ser directo en este punto. No como provocación, sino porque el tema lo requiere. Nada de lo que describí hasta aquí, la trampa de la comodidad, la ausencia de dirección propia, la identidad construida desde afuera, nada de eso te ocurrió completamente sin tu participación. No porque lo hayas elegido de forma consciente y deliberada, sino porque en algún punto, y probablemente en varios, tuviste la posibilidad de hacer algo distinto y no lo hiciste. Por comodidad. Por miedo a lo que implicaba el cambio. Por no querer el conflicto que traía consigo. Por no tener claridad suficiente en ese momento. Por cualquier combinación de razones que en ese entonces parecían suficientes. Eso no te hace malo. Te hace humano. Todos tomamos esas decisiones en alguna medida. El problema no es haberlas tomado. El problema es seguir tomándolas sin nombrarlas. Sin verlas por lo que son. Nombrar algo cambia tu relación con eso. Cuando puedes decir, aunque sea solo para ti, en silencio, he estado evitando esta decisión porque tengo miedo de lo que implica, en ese momento algo fundamental cambia. Sigues estando en la misma situación objetiva. Pero ya no eres completamente víctima de ella. Tienes algo de agencia. Y la agencia, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, es el punto de partida de cualquier transformación real. Hay una diferencia entre responsabilizarse y culparse. La culpa mira hacia atrás y paraliza. La responsabilidad mira hacia adelante y moviliza.
Cuando uno se culpa, el enfoque está en lo que hizo mal. Cuando uno se responsabiliza, el enfoque está en lo que puede hacer diferente. Son dos posiciones completamente distintas, aunque a veces se confundan. Y confundirlas tiene consecuencias reales, porque un hombre que se habitúa a culparse no necesariamente está construyendo nada. Solo está castigándose. Y el castigo, por definición, no construye. No se trata de castigarse. Se trata de ser honesto con uno mismo de una forma que no está mediada ni por la justificación ni por la crítica destructiva. Esa mirada, la que ve sin el filtro que protege el ego, es la más difícil de sostener. Y también es la más valiosa. Porque cuando uno puede verse con esa claridad, empieza a distinguir entre lo que realmente puede cambiar y lo que en este momento no puede. Entre lo que depende de sus decisiones y lo que genuinamente no depende de él. Y esa distinción, que parece simple pero no lo es, libera una energía enorme. La energía que antes se gastaba en resistir la realidad, en quejarse de las condiciones externas, en esperar a que algo externo cambie para que uno pueda empezar a moverse de forma distinta. Esperar a ganar más para empezar a pensar de forma diferente sobre el dinero. Esperar a tener menos presión para tener la conversación que lleva tiempo postergada. Esperar al momento perfecto para hacer el cambio que ya se sabe necesario. Esa espera tiene un costo. Un costo que generalmente no se cuenta porque no aparece en ningún estado de cuenta. Pero está. Se paga en años. En energía. En la distancia que crece entre quien uno es y quien podría ser si actuara desde un lugar más claro. El momento perfecto no existe. No va a existir. Existe el momento en que uno decide que ya es suficiente esperar. Que va a actuar con lo que tiene, desde donde está, con la claridad que puede reunir hoy. No mañana. No cuando las condiciones mejoren. Hoy. Eso es responsabilidad. No en el sentido de cargarse con todo ni de culparse por todo. En el sentido de dejar de delegar en las circunstancias lo que uno puede decidir. De dejar de pedirle permiso a la situación para moverse de forma diferente. Al principio de este video dije algo: la mayoría de los hombres que conoces trabajan duro. Eso es verdad. Y también es verdad que el esfuerzo sin dirección no construye lo que uno quiere construir. Construye desgaste. Construye años que pasan a velocidad creciente sin que se sepa bien a dónde fueron. Construye una vida que funciona técnicamente, que cumple todos los criterios externos de una vida en orden, pero que no se siente propia. El problema central no es la falta de esfuerzo. Nunca lo fue. El problema es el juego en el que ese esfuerzo se aplica. Un juego que nadie diseñó pensando en el bienestar específico de quienes participan en él, sino en su utilidad general. Y seguir jugando ese juego con más esfuerzo, con más disciplina, con más optimización, no cambia el resultado de fondo. Cambia el rendimiento dentro del mismo sistema. Lo que cambia el resultado de fondo es otra cosa. Es salir un momento del juego. Mirarlo desde afuera con honestidad. Y decidir de forma consciente si uno quiere seguir jugándolo tal como está, si quiere cambiar las reglas bajo las cuales participa, o si quiere empezar a construir algo diferente. Ese acto de salir y mirar, aunque sea brevemente, aunque sea incómodo, es el inicio real de cualquier cambio de fondo. No el entusiasmo. No la inspiración. El acto concreto de ver con claridad. Porque uno no puede cambiar lo que no puede ver con honestidad. Y ver con honestidad requiere estar dispuesto a encontrar cosas que no te van a gustar. Requiere tolerar la incomodidad de descubrir que parte de donde estás tiene que ver con decisiones que tomaste. No solo con las circunstancias. Con tus decisiones. Esa es la parte que la mayoría evita. Y es exactamente la parte que marca la diferencia entre un hombre que sigue dando vueltas en el mismo círculo y uno que empieza a moverse en una dirección que eligió con los ojos abiertos. Esa decisión no es cómoda. No tiene un instructivo. No se toma una vez y queda resuelta para siempre. Es una decisión que se renueva constantemente, en cada lección pequeña, en cada momento donde lo urgente intenta desplazar lo importante, en cada instancia donde el miedo quiere hablar más fuerte que el criterio propio. Pero es la única decisión que importa de verdad. Porque todo lo demás, el dinero, las estrategias, las herramientas, los planes, todo eso funciona cuando hay una dirección real detrás. Y nada de eso funciona de forma sostenida cuando no la hay. Puedes optimizar indefinidamente una vida que no elegiste y seguirá siendo una vida que no elegiste, solo más eficiente. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó con algo que ya sabías pero no habías nombrado, no lo dejes pasar como un momento de claridad que se disuelve solo. Haz algo concreto con eso. Puede ser una pregunta que te hagas esta noche antes de dormir.
Puede ser una conversación que llevas tiempo postergando. Puede ser una decisión pequeña que siempre terminabas evitando. Lo concreto importa más que lo inspirador. Lo específico importa más que lo general. En el próximo video vamos a entrar en algo más específico, la relación entre identidad masculina y decisiones financieras. No finanzas personales en el sentido convencional de la palabra, sino la psicología concreta detrás de por qué los hombres toman las decisiones económicas que toman, qué creencias las gobiernan sin que uno lo note, y cómo se puede cambiar eso sin necesitar una crisis que lo fuerce. Si eso te interesa, ya sabes qué hacer. Hasta entonces.